Bueno, queridos patitos, estamos en el 13 de agosto de 1969, en California, Estados Unidos. En aquel luctuoso momento en donde tuvieron lugar los funerales de Sharon Tate, Jay Sebring y Abigail Folger junto a Steven Parent junto, evidentemente. Además de estas cuatro víctimas de los asesinatos de la familia Manson, evidentemente la criatura que tenía dentro de sí Sharon Tate, la señora esposa de Roman Polanski, quien ciertamente había grabado aquella película de los vampiros mmm, antes de intentar una nueva producción y por lo tanto por eso estaba mmm, Roman Polanski en Europa y Sharon Tate estaba en los Estados Unidos, cosa que vimos en Érase una vez en Hollywood, en aquella película de Quentin Tarantino, con una lógica parecida a aquella de Malditos Bastardos, con ese final también muy peculiar, como es esa memoria truncada y revisitada con lo que a Quentin le habría gustado como antiguo trabajador en un videoclub y por lo tanto haberse visionado muchísima cinematografía como cinéfilo que es, sobre todo de aquellos periodos de los años 50 y 60 en los Estados Unidos. Como hace no mucho dijo George Lucas hace unos años respecto a que en los años 60 empezaron a entrar una nueva hornada de de gente del cine, estudiantes de cinematografía, como el propio Francis Ford Coppola, como George Lucas, como Steven Spielberg, Martin Scorsese, aquellas películas de Malas Calles, en aquella de American Graffiti para George Lucas. Era otra situación que acabaría por cristalizar en los años 70 con una cinematografía distinta a la clásica, con una ruptura que a veces se metaboliza en ese pensamiento de cambio de era, de cambio de ciclo, de cambio de sociedad, teniendo en cuenta que confluyeron muchos elementos que tenían que ver en la situación de cambio de sociedad, como fue mayo del 68, que tuvo su impacto en Berkeley, en California, por supuesto, un poquito en el Reino Unido. Tenemos un libro explicado un poco sobre ese año 1968 en las diferentes vertientes. Explica, sobre todo en Occidente, porque hay otros elementos, como la revolución cultural, que un poquito lo tocamos en, por ejemplo, Las sandalias del pescador, aquella película de Anthony Quinn, que también está en 1968 la primavera de Praga y muchos otros elementos, pero en el ámbito occidental está la situación en Alemania, está la situación en Reino Unido, también en Italia, pero fundamentalmente se acuerda la gente de París, de Francia, del mayo francés de 1968. Y también, en conexión con esto, en Berkeley, en California, y una situación aquella inmersas dentro de la gran confrontación de la guerra de Vietnam. Hay un libro de Jonathan Neil, la historia alternativa de la guerra de Vietnam, que es bastante interesante de leer y que tiene un vídeo en este canal. Y que evidentemente en ese esquema de ese 1968, con las luchas en Detroit también, ¿quién fue la que hizo la película aquella de Detroit? ¿Fue Catherine Bigelow? Puede ser, es posible. La que puso el asunto encima de la mesa para explicar estas revueltas que en una de las películas de la saga original de los simios, del planeta de los simios, la rebelión del planeta de los simios, pues ciertamente ahí tenemos una forma de contar estas rebeliones de los años 60 a través de los simios en aquella ciudad de escenario en donde en principio habían desaparecido los perros y los gatos y los seres humanos adoptan los monos como animales domésticos.
una fricada, una bizarrada, pero la historia es como es y ciertamente en buena medida el cine como acompañamiento más económico y popular, como a veces suele decir Usero y Payán en la revista Acción Cine, que también tiene su vertiente en vídeos en su canal de YouTube, pues ciertamente el cine, más allá del teatro, más allá de la ópera, fuera un entretenimiento para contar historias que era accesible al pueblo, al vulgo, porque era la proyección en general de la película, aunque cuando era en blanco y negro y en ausencia de sonoridad, pues ciertamente había acompañamiento, como a veces se ha vuelto a poner en reposiciones de Acorazado Potemkin o de El surgimiento de una nación, estas películas de comienzos del siglo, en donde eh, ciertamente había un acompañamiento musical e incluso en otros países había un relato de alguien contando la historia como pasaba con el hermano de Akira Kurosawa en los cines de Japón y ese fue el momento de introducción de Akira Kurosawa en aquel mundo, aficionándose a lo que el hermano le llevaba, como comentamos en el conversatorio de la película Los Siete Samuráis, haciendo un poco referencia a este origen. Y ciertamente el cine, por lo tanto, para mucha gente tuvo esta realidad de acompañamiento en el aprendizaje. Un aprendizaje que, como hizo Quentin Tarantino, pues ciertamente ancla en su juventud. Y esa juventud son esas películas clásicas de los años 40, 50, 60, en aquel Hollywood dorado, que como todo, pues tuvo su dificultad y ocaso a finales de los años 60 con el cambio de paradigma, también, por supuesto, en lo político, en lo geopolítico, en lo interno, en lo institucional, en ese final de ciclo, como diría alguno, como fue en ese hecho de el año 1968 y ejemplificado para el cine en ese hecho del asesinato de Sharon Tate y acompañantes por la familia Manson. Gente mucho más docta que yo debe conocer la profundidad del impacto que tuvo, no solamente en los que harían cinematografía después, en las décadas siguientes, sino en el público en general, en el ámbito de cristalizar con un hecho concreto lo que estaba en el ambiente, la situación de la familia Manson como elemento de una estructuración paraestatal, privada, de una ausencia de vocación pública de acoger a los que se habían quedado atrás, es un elemento que está normalmente fuera del análisis, lo mismo que respecto a David Koresh y su situación en 1993 con Waco respecto a qué pudo hacer o no hacer el FBI cuando a la entonces directora le acabaron por soltar los perros de la guerra después de la masacre que sucedió por la inducción de no entender el mensaje y la situación en la que se estaba produciendo, porque ellos pensaban en un marco de referencia de un secuestro habitual, de una retención de rehenes, cuando el tema religioso y trascendente, a pesar de que había sucedido en América Central y en el Caribe, pues estas situaciones de autoinmolación y de elementos de autodestrucción a través de lo trascendente, pues ciertamente no llegaron a conceptualizarlo que podía pasar en los Estados Unidos, como pasó en Waco, lo mismo que tampoco conceptualizaron la vertiente societaria, comunitaria, en el caso de David Koresh y los davidianos, pues tampoco lo supieron entender con la familia Manson, cuyo epítome, pues ciertamente aquel que supuestamente dirigía los hilos desde las sombras, eh, seguía en la cárcel muchos años después. Steve McQueen, que aparece en la película de Quentin Tarantino, llevó pistola muchos años después de estos sucesos con Sharon Tate y la muerte de estas 5 personas. Y por tanto, ciertamente resultó un impacto perdurable, perdurable y complejo.
evidentemente todo el mundo pues se puede referir al hecho de que 1968 es un año difícil, es un año que eclosiona el tema de la rebelión, a pesar de que había habido grupos, aquí tenemos los hippies, pero antes en los años 50 había otros grupos como por ejemplo aquella película de Marlon Brando con la chupa y la moto, la gorra aquella negra, como grupos sociales que estaban descontentos, siempre, oh la juventud, siempre descontenta. Tengo aquí un libro precisamente que refleja esto y que está, bueno, aquella época, La juventud, esperanza del mundo, que es un libro publicado por Plaza y Janés del año 1969, primera edición, abril de 1969. Título original: Jugend Schicksal der Welt. Y que, pues evidentemente, esta publicación habla de la juventud de esperanza del mundo, la era de la juventud ha empezado, viaja al mundo de los hombres de Marte, cuando se pensaba que eso de la Luna era el primer paso para ir a Marte, como tenemos ciertamente un vídeo sobre Capricornio 1. Esa idea respecto al horizonte de ir a Marte pronto. Mundo occidental, pues ciertamente América, la violencia de los inseguros, la jungla de los jóvenes de Nueva York, cultura violenta, los teenagers americanos, Gran Bretaña, los nuevos europeos, Rusia y los países comunistas. Esto para alguien que esté viéndolo ahora en el aniversario de el año 2023, respecto a lo que sucedió el 13 de agosto de 1969, incorporar el mundo occidental y oriental seguramente le resulte extraño. Pensará en el mundo oriental, en China, en Asia Oriental, el espacio del Pacífico, pero no, en aquel momento el espacio oriental era el espacio de la Unión Soviética y sus satélites. Y por supuesto, la tercera parte va sobre al otro lado de los oasis, con el mundo afroasiático e iberoamericano, la juventud de la China roja. Aquí tenemos evidentemente aquel momento de la rebelión cultural que muchos no supieron precisamente conceptualizar. Como decíamos, hay que saber un diagnóstico, lo decía Ortega y Gasset. No sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. Y por eso resulta interesante en ese marasmo libros como este para tratar de explicar cosas como aquí también habla de Japón y el futuro. Y está verdaderamente la juventud conquistando el mundo. Por tanto, cuando se habla con posterioridad respecto a estas cosas de ¡ay, la juventud de hoy! Ya, bueno, este libro, precisamente de esa época, del año 68-69, publicado en Plaza de Janés, por primera vez en abril del 69, nos remite a esa juventud que estaba eclosionando y que vio estos fenómenos y que participó en parte de estos fenómenos, teniendo a la familia Manson como familia sustituta de aquella de verdad, que era la que tendría que haber acogido el hecho individual y colectivo, porque aquí estaríamos hablando de tópicos otra vez, porque ciertamente en Estados Unidos, el paraíso del individualismo, lo colectivo difícilmente es asumido más allá del colectivo global, en tanto que nación estadounidense que va a la guerra a defender a la patria y a conceptos muy etéreos, pero más allá de esto, ciertamente hay elementos cooperativos informales, como son elementos religiosos, iglesias, por eso el catolicismo tuvo un cierto hueco en la labor social, amparada a veces también con otras iglesias protestantes, y en el caso de los negros, en estos años de la década del 60, tenemos también el intento de penetrar a través de las hermandades negras del Islam, como tenemos ahí en el caso de Malcolm X, Malcolm X con toda aquella organización de los hijos del Islam, que luego el padre Farrakhan hará aquel discurso en el año 1995, teniendo 1 millón de hombres delante en la explanada de Washington para hablar de los símbolos del dólar. Es un esfuerzo mal contenido y mal encauzado. Lo mismo que, ciertamente, estos
esfuerzos de rabia mal encauzados a través de la familia y cometer crímenes, asesinatos. Ciertamente esa rebeldía, esa rabia, algunos puede no molestarles porque está encauzada a algo evanescente, algo muy concreto, pero es un dolor que la sociedad metaboliza de alguna manera y por eso tenemos esa situación en la que postreramente, después de tantos años, de todo lo que ha pasado, al tratar de hacer un homenaje al Hollywood que le dio sentido a la filmografía de Quentin Tarantino, en esa película, precisamente volviendo a ese momento en el que todo cambió, en el que todo se jodió, en el que acabó los sueños, acabó la inocencia, acabó una forma de entender y empezaron los tristes y oscuros años 70, buenos para el cine, porque como dijeron Usero y Payán, es tal vez la década de mejores películas. Precisamente ahí tenemos a Martin Scorsese con aquella película de Taxi Driver. Tenemos también el final, tal vez, de esta década de los años 60 con la película del 69, aquella Cowboys de Medianoche, que engarza tal vez muy bien a través de Malas Calles, en Cowboy de Medianoche, Taxi Driver, en esa percepción que luego culminará en 1980, el último año de la década de los 70, con aquella gran película de Stanley Kubrick, que tiene un conversatorio íntimo como es El Resplandor. Y por supuesto, en el año 80, Martin Scorsese haría Toro Salvaje. Es por lo tanto un cambio de era, un cambio de ciclo, un cambio de mentalidad. Y Quentin Tarantino por eso trata de volver a meter el dentífrico dentro del tubo. Trata de hacer una especie de contrafactual, pero solamente hasta el punto en el que la cosa cambió. Solamente en el final de esa película con el señor Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, con esa situación al final de Eras una vez en América. No, esa es una película de Sergio Leone que merece mucho la pena porque Quentin Tarantino asume varios de los elementos de Sergio Leone para sí, también de esa película del año 84. ¿Mm? Merece ser vista. Y en el año 68 hizo Hasta que llegó su hora, también una película bien interesante, bien notable, de la que se han nutrido muchos otros. Y por lo tanto Sergio Leone es una referencia para Quentin Tarantino. No, era una vez en Hollywood, era una vez en Hollywood, esa película en la que podría haber establecido luego cómo habría sido ese Hollywood distinto si el impacto de esta muerte de Sharon Tate, de Jay Sebring, de Abigail Folger y Steven Parent no se hubiera producido. No hubiera simbolizado, no hubiera sido el icono para simbolizar esa especie de muerte de ese Hollywood que ya estaba un poco desfasado, como simboliza la película de 1968 Boinas Verdes, aquella de John Wayne, que trataba de hacer lo mismo por la guerra de Vietnam que había hecho el mundo del cine respecto a la Segunda Guerra Mundial, incluso un poquito sobre la guerra de Corea, pero la sociedad ya era distinta, los problemas eran distintos, el ecosistema era distinto, la muerte no solamente de Kennedy, John, sino de Robert, en ese año 1968, la muerte de Martin Luther King, de Malcolm X. Había habido mucha tensión ligada al epicentro de la guerra de Vietnam. Estados Unidos estaba muy tensionado, muy dolido, muy dificultoso y en este ámbito, ciertamente, para el mundo del cine, significó que esas casas que estaban un poco alejadas de la realidad, era como si en esa película mexicana que fue de hace no mucho, el mal invade sus viviendas, invade sus fincas, entra en ellos, no pueden ser aislados. Y eso significa el fin de esa era romántica y se entra en la era de la reflexión. Y esos son los filmes que tenemos en los años 70, que tienen otro concepto, que tienen otra forma de enfocarse, porque los propios artistas han
roto con lo que había antes. Y creo que vamos a dejarlo aquí porque, como digo, hay gente mucho más sabia en el ámbito de este concepto, de esta situación, del trasfondo. Por tanto, que cada cual pueda afrontar este punto en concreto de la historia como mejor considere. Pero siempre, evidentemente, tratando de buscar mucha variedad de fuentes, contrastarlo y metabolizarlo bajo un pensamiento propio, criterio propio. Y por supuesto, em, aceptando que hay que leer a todos y de todo para hacer ese criterio propio que pueda evaluar no solamente este punto, sino todos en general, sirva como elemento de reflexión, porque evidentemente sin un contexto, sin un marco general donde incardinar el elemento del funeral y antes del asesinato, pues evidentemente seríamos un poco huérfanos de faltos de interpretación, faltos de sentido de entorno. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Gelpian.